entonces para, digamos, respetar el tiempo de todos, vamos a dar inicio a esta presentación. Tenemos ahora con nosotros a la maestra Rosana Pastor Fasquel. Ella tiene una licenciatura en educación, una maestría en ciencias de la educación y también otra maestría en estudios de la familia en Willow College en Boston, Massachusetts. Su formación en sexología incluye una maestría en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de encuentro en la Universidad de Alcalá de Henares en España, y es experta en coordinación de grupos comunitarios para la salud y la educación. Y esto lo hizo en el Instituto de Terapia de Reencuentro de España hace poco, en 2010. En 1987 creó el primer centro para madres y padres adolescentes y sus hijos, tema tan actual ahorita con todo el problema de madres y padres adolescentes que tenemos en el país, en las escuelas públicas de la ciudad de Boston, Massachusetts. En 1994, la primera línea telefónica de apoyo psicológico a adolescentes de joven a joven, también la inició ella y funcionó aquí en la Ciudad de México. Desde 1991 es académica del posgrado de la Facultad de Psicología y desde el 2004 también es docente de la maestría en docencia para la educación media superior, ambas de la UNAM. Como especialista en desarrollo infantil, forma psicólogas y psicólogos para promover ambientes de bienestar emocional y desarrollo para niñas y niños menores de 6 años, sus familias y sus educadoras. Desde 1998 participa en el programa de intervención en crisis por desastres naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Del 2008 al 2011 coordinó el proyecto Educar, Educándonos para la Salud, la Educación y el Buen Trato, que se realizó en colaboración con 80 educadoras comunitarias de la red Conecuitlani, Yo Protejo a los Niños, con participación de la Facultad de Psicología de la UNAM, la Fundación Terapia de Reencuentro de España y la Universidad Autónoma de Sevilla. En la actualidad es responsable del proyecto Escucharte, Cuentos de Sabiduría para la Transformación, la Educación y el Buen Trato, que busca crear espacios de buen trato para el diálogo de las necesidades emocionales. El proyecto se lleva a cabo en diferentes comunidades en México y en España y participan la Facultad de Psicología de la UNAM, la Fundación Terapia de Reencuentro y la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Del 2007 al 2013 fue corresponsable del proyecto Puentes para Crecer, que buscaba facilitar el bienestar y el desarrollo de niñas y niños menores de 8 años, fortaleciendo los entornos de educación y cuidado. Un proyecto de la Facultad de Psicología de la UNAM, financiado por la Fundación Bernard Van Leer, que generó proyectos con comunidades diversas y la publicación de más de 20 materiales educativos y la edición del libro, que ven ustedes en pantalla, Perspectivas Múltiples en el Cuidado y Bienestar Infantil, Investigación, Teoría y Práctica Fundamentada de la UNAM, y es apenas del 2013. Entre sus líneas de investigación y de docencia están la formación de profesionales reflexivos in situ, que es el tema que nos ocupará ahora, la formación de educadoras empíricas in situ, la evaluación y promoción del desarrollo de 0 a 6 años, la vinculación entre la escuela y las familias, la promoción del bienestar emocional. Aparte de esto, es autora de diversas publicaciones sobre bienestar y desarrollo infantil. Es un gusto entonces tener aquí a la maestra y un honor, porque la verdad tiene una trayectoria realmente muy integral. Es esto lo que se necesita en primera infancia, sobre todo, este aspecto, digamos, de
de ver a las madres, a los educadores, a todos los actores, y no nada más centrarse en el niño microscópicamente, sino en una comunidad. Entonces, creo que ella tiene toda esta trayectoria como para poder empezar a reflexionar sobre este tema tan importante. Los dejo entonces con la maestra Rosana Pastor. Gracias, Rosana. Muy buenos días. Muchas gracias a la maestra Norma del Río por esta invitación para estar en este seminario y poder compartir con ustedes algunas de mis reflexiones como docente. Cuando escuchaba a Norma ahorita leer esa semblanza, pensaba que cómo han pasado los años, ¿no? Y que sí, he hecho muchas cosas, me siento muy privilegiada de haber tenido tantas oportunidades de colaborar en diferentes proyectos, de incidir en la promoción del bienestar de las personas y de haberme formado en una época a donde se consideraba esencial trabajar con todos los personajes involucrados, ¿no? Entonces, desde el inicio aprendí que no podía ver solamente al niño o la niña, que tenía que trabajar con sus familias, que tenía que tratar de incidir en su educación. Siempre he dicho que soy una pedagoga perdida en el mundo de la psicología. Entonces, creo que lo he hecho porque creo firmemente que no deberían de ser dos disciplinas separadas, ¿no? Que deberíamos de trabajar de la mano, y bueno, eso es lo que yo hago. Entonces, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones sobre mi labor como docente en estos últimos 22 años. Sobre todo, me voy a referir a lo que he estado haciendo en los últimos 12 años como formadora de profesionales de la psicología y de la educación que quieren ser especialistas en desarrollo infantil. Especialmente desde el posgrado de psicología, bueno, con psicólogas y psicólogos. Ok. Acerco el micrófono, ¿sí? Mejor. Entonces, incidir en la formación de psicólogas y psicólogos que quieren ser especialistas en desarrollo infantil y específicamente en los primeros 6 años de vida. Algo también diferente en lo que yo hago es que siempre he creído que lo más importante es 0 a 3. Entonces, aunque trabajo de 0 a 6 años, realmente mi especialidad son los niños y las niñas menores de 3 años. Cuando yo llegué a México hace 25 años, yo digo que tuve la gran suerte de entrar a la UNAM porque ya se sabía que educación inicial era importante, pero casi nadie hacía nada al respecto. La tristeza de esa historia es que 25 años después, pues yo sigo siendo una de las pocas personas dentro de mi departamento que cree que 0 a 3 años es importante, ¿no? Esas son las cosas que hace Roxana. Pero, bueno, ahora ya hay por lo menos todo un grupo de psicólogos y psicólogas que se han formado conmigo, que también creen que de 0 a 3 años tenemos que prestar atención no solo a cambiar los pañales, sino a cómo cambiar los pañales y cómo interactuar cuando se cambian los pañales. Pero bueno, a lo largo de todo este tiempo he aprendido mucho, tanto de los libros, porque también hemos tenido la fortuna de que la educación infantil ha cambiado enormemente en estos años, ¿no? Hemos aprendido muchísimo de la ciencia. Hay cosas que sabemos hoy que cuando yo empecé esto no teníamos ni idea, lo hacíamos por intuición. Y hoy sabemos que las interacciones emocionales tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Y era algo que nosotros intuíamos, pero que los científicos nos decían, pruébelo,
para que se puedan financiar esos proyectos, ¿no? Hoy sabemos que eso es cierto. Entonces, he aprendido de los libros, pero también he aprendido de mis interacciones con mis alumnas y con mis alumnos, de esos niños y de esas niñas pequeñas que nunca dejan de asombrarme, de sus familias y de sus educadoras que siempre me mantienen pensando e investigando, ¿no? Siempre me retan. Y a partir de estos aprendizajes he comprendido mejor mi labor como formadora. Eso me ha colocado en el lugar donde estoy hoy, que es un lugar de reflexión y de cambio constante. Contrario a lo que se cree, que a medida que pasan los años, entonces bueno, ya te vas situando y ya te vas quedando en un solo lugar. En mi experiencia, a través de los años, todos estos cuestionamientos y todos estos cambios me han invitado a seguir pensando, a seguir cambiando y a seguir reflexionando. Y es de eso que quiero hablar hoy. Tendríamos entonces que empezar definiendo qué es lo que entendemos como profesional reflexivo o reflexiva. Hay muchas definiciones. Yo pienso que es un profesional que tiene una visión de sí mismo o de sí misma y de su trabajo que le lleva a sistemáticamente examinar sus pensamientos, sus acciones, sus fortalezas y sus necesidades. O sea, una persona que no solo hace lo que hace, sino que se visualiza haciendo, que tiene una idea de hacia dónde va. Comprende las implicaciones de sus intervenciones y la importancia de reflexionar sobre estas. ¿Por qué reflexionar? Bueno, para aprender de sus experiencias, para profundizar en su entendimiento, para mejorar su práctica y para generar conocimientos. O sea, una persona en cambio constante. Generalmente pensamos en un profesional, sobre todo si creemos que ser profesional es sinónimo de tener un grado académico, cosa que no es cierta. Que un profesional ya lo sabe todo, ¿no? Y su labor primero es ser perfecto y no equivocarse, cosa que es imposible. Y segundo, enseñarle a las y los demás cómo hacerlo bien. Desde esta otra perspectiva que yo les quiero compartir hoy, siempre podemos aprender de lo que hacemos, ¿no? No está terminada la tarea. Siempre podemos entender mejor a las personas y a los sucesos y continuar moldeando, modificando nuestra práctica para responder mejor a lo que nos demandan y ser un generador o una generadora de conocimientos. Este es un rol que rara vez asumimos. A veces, efectivamente, nos hemos creído que ya lo sabemos todo. Esto es como un mito o una ilusión, ¿no? Que aunque no nos ayuda mucho, pues en algunos momentos nos hace sentir muy bien. Pero si en realidad no lo sabemos todo, ¿por qué pensamos eso? Bueno, también nos han enseñado que la teoría o los teóricos y las teóricas solo están en los libros o en el mejor de los casos en las universidades. Sin embargo, los profesionales de servicio deben de dejar de concebirse solamente como ejecutores de la teoría de otros. Los profesionales en servicio pueden y deben generar sus propios conocimientos y no sentirse alejados de la teoría. La teoría está en ese lugar oculto al que solo algunas personas tienen acceso. Un profesional que se atreve a reflexionar y a contrastar constantemente su práctica y la teoría puede entender y hasta cuestionar las teorías. Puede generar esos nuevos conocimientos. Hay que llegar a comprender que la teoría solo es una idea o un conjunto de ideas que alguien generó en un momento determinado
para explicar algo específico que hasta esos momentos no se comprendía o no se entendía en su totalidad. La teoría nos explica algo, pero no quiere decir que no se pueda tocar, no quiere decir que sea perfecta, inamovible. Quiere decir que ese profesional en servicio puede decidir si esas ideas, si esas teorías que le han enseñado o que lee, le sirven o no le sirven para responder a la problemática que está enfrentando en su comunidad. Y si no le son útiles, o si solo una parte le es útil, entonces puede generar otras hipótesis, otras preguntas, otras ideas. Entonces queremos a un profesional que no sea un ejecutor de lo que alguien más pensó, sino alguien que pueda generar su propio conocimiento. ¿Ya entró? Bueno, si ese profesional estamos visualizando existe, ¿cuál es el nuevo reto? El nuevo reto es ¿y cómo ayudamos a formar a esos profesionales? En mi labor como docente, pocas tareas me parecen tan apasionantes y tan difíciles como la formación de profesionales reflexivos o reflexivas. A la vez, a estas alturas del partido, nada me parece tan indispensable como ello. Cualquier profesor o profesora, yo incluida, enfrenta continuamente el reto de elegir qué enseñar y cómo hacerlo. Los programas académicos delimitan un tiempo y un espacio específico que nunca es suficiente. Siempre habrá un contenido más o un ejercicio más que debería haberse incluido. Me ha tomado mucho tiempo entender que lo más importante que yo le puedo enseñar a mis alumnos y a mis alumnas es la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, sobre su práctica y sobre el contexto en que se desenvuelven. Si hacen de la praxis un hábito, serán excelentes profesionales y tendrán la capacidad para afrontar cualquier situación que se les presente, ya sea porque van a poder identificar los conocimientos y las habilidades que ya poseen o con las herramientas necesarias para buscar los apoyos que se requieren. Sin embargo, entender la relevancia de esto no quiere decir saberlo enseñar. Como me dijo un alumno en un seminario de educación de personas adultas hace algunos años, lo que me estás pidiendo es muy difícil, porque para promover la reflexión en otros, primero tengo que ser reflexivo yo. Efectivamente. Y ser reflexivo o reflexiva es una tarea de vida que se dificulta por un sistema educativo que nos ha enseñado a hacer y no a reflexionar, a llenar cada semana del semestre con un contenido más y que cada hora del día tenga una actividad más que podamos hacer. Cuando nos situamos solo en el hacer, no hay mucho tiempo para reflexionar y muy pronto no sabemos por qué hacemos lo que hacemos o por qué hemos decidido no hacer otras cosas. En los últimos años, diversas instituciones y asociaciones profesionales de la psicología y de la educación han incluido en sus estándares el ser un profesional reflexivo. Se han dado cuenta que es una competencia básica como medular en este campo. Sin embargo, a veces creemos que ser reflexivo solo significa poder reflexionar sobre cómo hacer las cosas bien. Y ese solo es un pedacito de lo que yo estoy tratando de transmitir el día de hoy. En esta ponencia espero esbozar algunas de las principales ideas y estrategias que ha identificado la literatura para la formación de profesionales reflexivos y algunas que yo he utilizado a través de los últimos 12 años. También compartiré mi proceso de cambio de una profesional autoritaria casi perfecta
a una acompañante menos intolerante y más abierta, bastante imperfecta, dirían mis alumnas y mis alumnos y yo también. En mi labor como tutora de un programa del posgrado de psicología y en mi rol como acompañante. He sido docente toda mi vida. A los 17 años supe que yo podía contribuir al bienestar de los niños y de las niñas a través de la educación. Y decidí estudiar educación especial porque ya entonces creía que una educación regular no era suficiente para las carencias que yo identificaba en los niños y en las niñas de mi país. Soy hondureña, aunque tengo 25 años en México. Para ello estudié una licenciatura y 2 maestrías, pues en el trabajo directo con la población me daba cuenta que necesitaba más conocimientos, más habilidades, pero nunca parecían ser suficientes. De ser terapeuta de bebés con múltiples problemas y con sus familias, pasé a ser formadora de profesionales. Primero de estudiantes de educación infantil y luego de psicología educativa. Sin embargo, hasta hace 12 años, mi concepción de mi rol como docente era bastante limitada, aunque muy profesional. Consideraba que mi labor era impartir conocimientos y demostrar a mis alumnas y a mis alumnos las mejores estrategias para favorecer el desarrollo de los niños y de las niñas menores de 6 años, la adquisición de herramientas para trabajar con sus padres y la profesionalización de las educadoras. Para hacer esto me mantenía actualizada, compartía con mis alumnas y mis alumnos esas lecturas más recientes y demandaba un grado de perfección en mí misma y en ellas y en ellos, que si bien era motivante, era inalcanzable y agotador. En mi triple rol como profesora, como tutora y como supervisora de las prácticas, establecía relaciones cercanas, pero difíciles, con mis alumnas y mis alumnos. Pero fue a través del trabajo de campo que poco a poco me fui dando cuenta que eso que yo hacía y modelaba con los niños y las niñas, con las familias y con las educadoras, y demandaba que mis alumnos y mis alumnas pudieran hacer, yo no lo hacía con ellos y con ellas. Sabía que para que un niño o una niña pudiera aprender, tenía que establecer primero un vínculo seguro que le permitiera explorar y construir significados. Que para lograr que la educadora de la sala considerara otras formas de promover el desarrollo y el aprendizaje, primero tenía yo que observar su trabajo y poder establecer una relación para que ella pudiera escucharme y poder reconocer antes que nada sus fortalezas y apoyarla solo en aquello que ella había definido que necesitaba. Y también sabía que primero tenía que establecer un vínculo seguro con una familia antes de que me pudiera escuchar y yo pudiera acompañarles o facilitar lo que necesitaban para el reto que estaban enfrentando. Entonces, si sabía todo eso y lo hacía con los niños y las niñas y con las educadoras y con las familias, ¿por qué no lo hacía con mis alumnos y con mis alumnas? A mí misma y a mis alumnos y a mis alumnas me demandaba y les demandaba saber cómo, cuándo y por qué, sin prestar mucha atención a los procesos. También me fui dando cuenta en ese trabajo de campo que con aquellas alumnas y con aquellos alumnos con quienes tenía un vínculo de confianza, me era más fácil dialogar.
y transmitir aquello que yo consideraba que era esencial para su aprendizaje. Fui reconociendo a través del tiempo todo lo que mis alumnos y mis alumnas me podían enseñar, todo lo que sí sabían y todo lo que yo podía aprender. Fue entonces que empecé el arduo trabajo de transformarme en una acompañante y de hacer mucho más amplio, mucho más flexible e incluyente mi rol como docente. Esta nueva concepción me ha permitido sistematizar aquello que funciona y poco a poco ir cambiando lo que no propicia la reflexión. Para entender entonces quién puede educar a otros y a otras y cómo poder hacerlo, quisiera explorar con ustedes algunos conceptos, empezando con el de educación. Etimológicamente hablando, el concepto de educación viene del latín educare, que significa conducir, y educere, que se refiere a extraer o sacar de dentro. Esta visión más holística de la educación concibe al docente como una guía que facilita el que el alumno o la alumna pueda extraer o encontrar algo propio. Un rol muy diferente al de instructor, que es aquel que transmite contenidos y o instruye sobre la forma adecuada de hacer las cosas. Por otro lado, el concepto de formación a veces se confunde con el de entrenamiento. Entrenamiento se refiere al aprendizaje de algo en particular a través de la instrucción y de la práctica repetitiva, ¿no? Como si estuviéramos entrenando al perrito para que ya no se haga pipí dentro de la casa. Formación, en cambio, habla de dar forma, no desde la práctica impuesta, sino desde una experiencia de transformación en el que las personas cambian de acuerdo a sus aspiraciones, a sus recursos y a las posibilidades que les ofrece el ambiente educativo. En ese sentido, entenderíamos entonces ambiente educativo como algo mucho más que un espacio y un tiempo. Más bien, como una serie de interacciones entre las personas que reflexionan sobre sus prácticas profesionales, que construyen conjuntamente el conocimiento y que negocian significados entre seres humanos. Me gustaría detenerme en este último punto, de negociar significados. Esto implica reconocer que hay más de un significado, ¿no? Que hay más de una verdad, contrario a lo que hemos creído. Que hay más de una perspectiva, porque esas perspectivas... Tenemos un perrito que también tiene una opinión, parece. Ok, entonces, me gustaría entonces hablar de qué significa eso de que haya más de un significado. Loris Malaguzzi, el pedagogo italiano, creador de la filosofía de Reggio Emilia, habla de crear un tercer mundo. Un mundo en el que las ideas, las necesidades, los intereses de ambos o de un grupo pueden coexistir y dar lugar a algo nuevo sin que ninguno de los involucrados haya tenido que renunciar a sus propias ideas o a sus proyectos. Este es un concepto que a mí me asombra, me reta y me parece fascinante, ¿no? Cómo generar las condiciones para que nadie crea ni sienta que tiene que renunciar
a sus propios ideales, a sus propias prioridades, a sus ideas, para poder hacer un trabajo conjunto con alguien más, ¿no? Yo puedo seguir siendo yo y tú puedes seguir siendo tú, y podemos coincidir en un tercer mundo a donde nos respetamos y construimos algo nuevo.